Vamos a ver entonces operatoria algebraica. Ya, acá para partir puse uno más o menos sencillo. Me dicen que el área de un rectángulo es esto, donde el largo mide 2x más 3. Entonces, me están diciendo que este es el área, 2x cuadrado más 5x más 3, donde el largo mide 2x más 3. Y el largo dice que aumenta en 2 unidades. Ya. Entonces, acá este largo aumenta en 2, así que sería 2x más 5, y el ancho aumenta en 1. Ya, hay que sacar el ancho. Bueno, como tengo el área, 2x cuadrado más 5x más 3, eso tiene que ser el largo por el ancho. Así que esto tiene que ser 2x más 3 por el ancho. Entonces vamos a sacar este ancho. Entonces hay que ubicar qué binomio tiene que estar acá para que esto por esto me dé esto. Como aquí hay un 2x, 2x por cuánto me da 2x cuadrado, tiene que haber un x. Y 3 por cuánto me tiene que dar 3. Eso es 1. Entonces me doy cuenta, tomando el primer término y el tercer término, que para que esto funcione, acá tiene que ir un 2x por x para que me dé 2x cuadrado. Y para que me salga este 3, tiene que ser 3 por 1. Ahora, si yo desarrollo esto, me da 2x cuadrado más 2x más 3x más 3. Y si se dan cuenta, me da exactamente lo mismo. 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces, el que tiene que estar acá, el ancho, tiene que ser x más 1. Al terminar la clase, voy a explicar en detalle cómo factorizar este tipo de trinomio sin hacerlo de esta forma. ¿Me entienden? Porque acá lo pillé un poco al ojo. Como aquí era un 2x, dije tiene que haber un x acá. Porque 2x por x me da 2x cuadrado. Y como aquí hay un 3, entonces acá tiene que haber un 1. Pero al terminar la clase voy a explicar más en detalle la factorización de trinomio. Entonces, en definitiva, en este rectángulo, el largo es 2x más 3 y el ancho es x más 1. Ahora, ¿por qué yo sé que este es el largo y este es el ancho? Bueno, en primer lugar, porque aquí me lo dicen, porque el largo mide 2x más 3. Y por otro lado, si no me lo dijeran, 2x más 3 tiene que ser mayor que x más 1, porque x es positivo. Entonces, 2x es mayor que x. Eso es obvio, porque es un número positivo. Entonces, 2x más 3 tiene que ser mayor que x más 1. Por lo tanto, este tiene que ser el largo y este el ancho. Bueno, sigamos. El largo aumenta en 2. Ya, ahí lo puse. Aumentó en 2. El ancho aumentó en 1. Entonces, este x más 1, x más 2. Después nos dicen que el área del rectángulo aumentó en 27 unidades cuadradas. Entonces, esta área, que es 2x más 5 por x más 2, tiene 27 unidades cuadradas más que el otro. Que esta área era 2x cuadrado más 5x más 3. O sea, lo que te están diciendo es que esta área tiene, la nueva, tiene 27 más que la antigua. Lo desarrollo, 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 2, 5 por x, 5 por 2, ya, 27 más 2x cuadrado, más 5x más 3. Se van los 2x cuadrados. Acá me queda 9x más 10. Aquí me queda 30 más 5x. 9x menos 5x, 4x. 30 menos 10 son 20. Divido por 4 y me sale x igual 5. Cuidado, no respondan 5, hay que leer la pregunta. ¿Cuánto mide el ancho del rectángulo original? Y el ancho era x más 1. Entonces, x más 1 sería 6. Así que la respuesta es 6 unidades. Es la C. ¿Ok? Consulta. En el 2 dice que en un patio rectangular
se instala una piscina rectangular también. O sea, esta es la piscina, dejando una franja constante alrededor de ella de 2 metros. O sea, esto es 2 metros. Y lo que ustedes están viendo aquí al centro es la piscina. Ya. Y esta franja tiene un área de 40 unidades cuadradas. Esta área. Esta área es 40. Toda. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro del patio? O sea, si este es el patio, y este es X, y este es Y, lo que me están preguntando es el perímetro del patio. El perímetro, ustedes saben que es la suma de todos los lados. Entonces, como es un rectángulo, el perímetro del patio sería 2X más 2Y. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que la franja tiene un área de 40 unidades cuadradas. ¿Cómo saco el área de esta franja que queda entre la piscina y el patio? Esa franja, esa área, es la resta entre el área del patio y el área de la piscina. O sea, tenemos que restar el área del patio menos el área de la piscina, y ese sería el área de la franja. Y esta franja me dice que tiene un área de 40. Eso tenemos que ocupar. Entonces, el área del patio es X por Y. Le restamos el área de la piscina. Bueno, aquí hay que considerar que si esto es X y le estoy quitando 2 a este lado y 2 a este lado, esto mide X menos 4. Porque esto es X, le quito 2 al lado izquierdo, 2 al lado derecho, así que esto mide X menos 4. De la misma forma, el ancho de la piscina sería Y, le quito 2 acá, le quito 2 acá, entonces esto tiene Y menos 4. Por lo tanto, el área de la piscina es X menos 4 por Y menos 4. Y esa área, esta resta, es 40 unidades cuadradas. Y esta es la ecuación que yo dispongo. Multiplico, aquí hay que abrir paréntesis, X por Y, menos 4X, menos 4Y, 4 por 4, 16. Hacemos la resta, cambiamos los signos, menos 16 igual 40. Bueno, acá se va el XY, paso el 16 sumando, 40 más 16, 56, y me piden, acuérdense, el perímetro del patio. El perímetro del patio era 2X más 2Y, y yo tengo 4X más 4Y. Por lo tanto, divido por 2. Si divido por 2, me queda 2X más 2Y igual 28. Y ese sería el perímetro del patio, 28 unidades. Ya, acá el ejercicio no se trata de que ustedes saquen los valores de X y de Y, porque no van a poder. Con la información que tienen, no se puede calcular ni X ni Y. Por lo tanto, yo puedo calcular solamente X más Y, o 2X más 2Y, o 4X más 4Y, cosas así. Así que la respuesta es 28. ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Dale. Respecto cuando queda 40 U cuadrado, ¿cómo se va ese cuadrado? Ya, unidades cuadradas significa que son centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, o sea, eso no lo pesque. Estas son unidades. Ya, esa uno la pesque porque son unidades, ¿no? Es como decir metros cuadrados. Ay, entonces no influye en el ejercicio. No influyen en el ejercicio. Además, las Ya, profe, respuestas vienen gracias. con unidades. ¿Ya? Sí, por eso le preguntaba. Claro. No, no te preocupes. ¿Ya? Ah, ya, profe, gracias. Ya, alguien se había perdido en cómo saqué el área de la piscina. Bueno, no sé si se alcanza a ver acá, pero la idea es que este largo era X y esto tenía una franja de 2 metros a cada lado. Por lo tanto, este largo de la piscina es X menos 2, por lo tanto es X menos 4. De la misma forma, esto es Y,
le resto 2 a este lado, le resto 2 a este lado, y esto me sale I menos 4. Entonces, la piscina tiene longitudes que son X menos 4 e Y menos 4. ¿Cómo saqué el área de esta parte de la franja, digamos? De la franja que construyeron alrededor de la piscina, resté el área del rectángulo, o sea, el área del patio, y le resté el área de la piscina. Entonces aquí está el área del patio y le resté el área de la piscina. Y eso es 40. Y ahí lo desarrollé. Y al final llegué a 2x más 2y igual 28. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Cuando te hablan del frente y del fondo, es que mira, eso es súper relativo. Porque cuando tú estás, por ejemplo, en una calle y tú tienes acá un sitio, ¿ya? Y tú estás parado aquí. Entonces, este sitio tiene este frente y este es el fondo. Fondo es lo que está para atrás. Eso es el fondo. Entonces, este sitio tiene más fondo que frente. Pero si estás parado aquí, en un sitio de esta forma, este sitio tiene un frente que es más grande que el fondo. ¿Ya? Entonces, no es como el largo y el ancho. Siempre cuando uno habla del largo y el largo va a ser más largo que el ancho. Pero cuando estás hablando de un sitio, el frente y el fondo puede ser cualquiera de los dos más grandes. Depende cómo esté ubicado. ¿Ya? Sigamos. Por favor, si tienen dudas, me preguntan. Ya, A y B son números reales, tales que A partido por B es negativo. Esto es importante, ¿eh? A partido por B es negativo. Y A más B es distinto de cero. Bueno, te dicen que M es A cuadrado más B cuadrado. N es A más B al cuadrado. P es A cubo más B cubo partido por A más B. Y te piden ordenarlos de menor a mayor. Bueno, claro, ustedes se podrían dar valores. O sea, aquí yo no tendría ningún problema si te dicen A partido por B es negativo. Ya, me doy un valor. A es menos 2 y B es 3, por ejemplo. Porque A partido por B es negativo significa que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces me doy un A positivo, por ejemplo, y un B negativo y reemplazo. Y ahí puedo determinar quiénes son, o sea, ordenarlos de menor a mayor. Podría hacerlo así. Pero lo quiero llevar a un poco a que lo entiendan algebraicamente. Esto es un cuadrado binomio. Ahí está el desarrollo. Acá, A cubo más B cubo, esto se factoriza como A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado. Esa es la factorización de una suma de cubos. Como esto es una suma, acá colocan ustedes una suma, y acá adentro colocan un trinomio, donde acá parece un cuadrado binomio, pero le falta un 2. Si aquí colocan ustedes un más, porque este es con más, el primero va con más, pero este va con menos. ¿Ya? Aquí hay un cambio de signo. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que factorizar A cubo menos B cubo, lo primero que hacen acá es poner un menos, porque este es menos. Y acá colocan algo parecido a un cuadrado binomio, pero sin el 2. Si este es menos, entonces este es más. ¿Ya? Siempre están cambiados de signo este con este. Eso es para la suma de cubos y para la resta de cubos. Por lo tanto, A cubo más B cubo es A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado. Esa es la factorización de A cubo más B cubo partido por A más B. Se van y te queda A cuadrado menos AB más B cuadrado. Y ahora voy a poder comparar M, N y P. ¿Ya? Ahora, fíjense en lo siguiente. A y B
A partido por B es negativo. Eso significa que uno es positivo y el otro es negativo. Puede ser A positivo, B negativo, o A negativo y B positivo. Eso va a implicar en buenas cuentas que A por B también es negativo, porque uno es positivo y el otro es negativo. O sea, A por B es negativo. O sea, esta expresión es negativa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este A por B es negativo, pero con el menos de afuera te da positivo. Entonces, fíjense en lo siguiente. Como A por B es negativo, por ejemplo, menos 3, por ejemplo, como hay un menos afuera, te quedaría menos 3. Por lo tanto, acá me queda positivo. O sea, a cuadrado más b cuadrado le estoy agregando algo positivo. Es decir, esta expresión es mayor que a cuadrado más b cuadrado, porque le estoy sumando una expresión positiva. De la misma forma, el n, como el 2ab es negativo, esto me va a quedar a cuadrado más b cuadrado más un negativo. Por lo tanto, este es menor que a cuadrado más b cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser más chico? Este va a ser el más chico porque a cuadrado más b cuadrado le estoy sumando un negativo. Entonces el más chico es n. Después viene a cuadrado más b cuadrado. Y el mayor es p, porque le estoy sumando a cuadrado más b cuadrado una expresión positiva. Entonces el mayor va a ser p. ¿Ya? Repito. A ver, espera un poquito. Voy a borrar un poquito para volver a explicar. Espera un poquito. Ya. Entonces, A por B es negativo. Supongamos que A por B vale menos 5. Entonces, esto es menos 5. Por 2 me da menos 10. O sea, esto sería como A cuadrado más B cuadrado menos 10, por ejemplo. A por B dije que era menos 5. Con el menos de afuera me daría más 5. Entonces, esto sería A cuadrado más B cuadrado más 5. ¿Ven? Entonces, este es el mayor, porque al final a cuadrado más b cuadrado le estoy sumando 5. O sea, si yo tengo aquí a cuadrado más b cuadrado, aquí tendría a cuadrado más b cuadrado más 5. Y sería más chico el a cuadrado más b cuadrado menos 10. Es decir, el más pequeño es n, aquí está a cuadrado más b cuadrado, que es m, y el mayor sería p. Así que el orden es nmp, es la alternativa B. ¿De acuerdo? Ya, esto me lo han preguntado varias veces. Sí, a cuadrado más b cuadrado es un número siempre mayor o igual que cero. Pero acá ni a ni b pueden ser cero, porque se fijan que a no puede ser cero, porque cero partido por algo me daría cero, y no está tomando el cero acá. O sea, yo con esta expresión yo sé que a es distinto de cero y b es distinto de cero. Por lo tanto, esta expresión es imposible que me dé el cero. Entonces, en este ejercicio, a cuadrado más b cuadrado es mayor estricto que cero, por si acaso. No podría ser cero, porque ni a ni b pueden ser cero. Y la única forma que esto sea cero es que a y b sean ceros. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Mm, díganme. Ya. Como les digo, ustedes perfectamente pueden darse valor en este ejercicio, pero quise rescatar lo siguiente. Tener en consideración que si te dicen que esta división es negativa, entonces el producto también es negativo, algo que habíamos visto ya en otras clases. Eso es una cosa. Y lo otro, entender que si yo estoy comparando esto con esto, por ejemplo, eh,
traten de razonarlo algebraicamente, no con valores, ¿ya? Eso les hace súper bien. Si A por B es negativo, entonces a esta expresión, que es la misma que esta, le estoy sumando algo negativo, porque me están diciendo que A por B es negativo. Entonces, como a esto le estoy sumando algo negativo, este es más chico que esto, ¿ya? Claro, al principio uno dice, perdona, me puedo dar valores para entenderlo bien. Perfecto, no hay problema. Date valores para entenderlo bien. Pero tiene que llegar un minuto que tú razones de que si A por B es negativo, le estoy sumando algo negativo. Por lo tanto, tiene que ser, le estoy sumando algo negativo, por lo tanto, esta expresión tiene que ser menor que esta. Sí, dime. Le iba a decir que en el caso de que A partido B sea positivo, ahí cambiaría el orden, ¿no? Claro, Por el cambiaría tema de que completamente, le está sumando algo que es positivo. exactamente. Ya. Entonces, si fuera, por ejemplo, A partido por B positivo, por ejemplo, entonces A por B sería positivo. Y si A por B es positivo, entonces esta sería la expresión mayor, porque A cuadrado más B cuadrado le estoy sumando algo positivo. ¿De acuerdo? Esa forma de razonar algebraicamente es muy buena, ¿ya? Si al principio les cuesta, claro, dense valores, pero va a llegar un minuto que su cerebro va a decir, ah, bueno, es obvio que esto es mayor que esto, porque estoy sumándole algo lo positivo. Y si le estoy sumando algo negativo, lo estoy achicando. ¿Ya? Sigamos. Vamos a borrar esta línea. Ya. Una pregunta de selección de información. ¿Se puede determinar el valor numérico de esta expresión sabiendo? O sea, yo quiero saber cuánto vale esto. En este tipo de ejercicio, lo que más les recomiendo es desarrollar, arreglar o poner de otra forma esta expresión. Arreglarla antes de siquiera mirar la información que te dan. Por ejemplo, acá esto yo lo puedo factorizar por agrupación, que significa juntar adecuadamente los términos que te dan. Por ejemplo, junto el A cuadrado con el B cuadrado. ¿Por qué estoy juntando esos dos? Porque esto es factorizable. Esto es una suma por su diferencia. Ya. Entonces, esta parte es una suma por su diferencia. Acá factorizo eh, por C y te sale C factor de A menos B. ¿Se fijan? Factoricé estos dos por C. Si ustedes miran estos dos términos, hay un factor común que es A menos B. Ese es el factor común, así que factorizo por A menos B. Abro paréntesis. A menos B por cuánto me da A más B por A menos B. Por lo tanto, aquí falta un A más B, porque esto por esto me da esto. Y A menos B por cuánto me da esto, me faltaría un C. O sea, A menos B por C me da esto. Entonces, en definitiva, me queda A menos B paréntesis multiplicado por A más B más C. Y ahí lo tengo factorizado. Y ahora miro la información que me dan. Me dicen que A menos B es 5, con la 1. Bueno, me estarían diciendo solamente que esto vale 5. Por lo tanto, yo no puedo saber cuánto vale esta expresión porque no tengo idea cuánto vale A más B más C. Pero con la información 2, si tú colocas el C en el lado izquierdo, tendríamos que A más B más C es 10. O sea, con la información 2 tendría que A más B más C es 10. O sea, necesito ambas informaciones para poder llegar a saber cuánto vale esto. Así que sería 5 por 10, 50. El valor numérico sería 50, pero necesitas ambas informaciones. ¿De acuerdo? Profe, Siempre, sí, Luca. yo no entendí. O sea, realmente en lo de la factorización tiene que dar, o sea, tomó el factor común que es A menos B y el cuarto paso no entendí la lógica. Me cuesta un poco Sí, verlo, claro, visualizar. no hay problema. Ya.
Lo que pasa que, o sea, no es culpa tuya, me he pillado con distintos alumnos de distintos lados que de repente no ven todos los casos de factorización en los colegios. Entonces se pierden, o sea, ven los casos más sencillos, ¿no? Eso es lo que te pasa. Bueno, esto se llama factorizar por agrupación. Entonces, uno junta adecuadamente los términos para poder factorizar. Eso significa que en buenas cuentas, en algún paso, yo voy a poder factorizar por algún binomio, por ejemplo. Hay un factor común que va a ser un binomio. Esto es una suma por su diferencia. Y acá factoricé por C, factor de A menos B. Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, Ya. Ahora, aquí hay solamente dos términos, este y este. ¿Ya? Hay dos términos. Y el factor común, si tú te das cuenta, el que se está repitiendo es A menos B. Haz cuenta que A menos B fuera una sola letra. Es como si fuera A más B por Z más C por Z. Entonces lo que yo voy a hacer es factorizar por Z. O sea, por el A menos B. Esa es la idea. Factoriza por el A menos B y aquí te queda A más B, que es este, más el C de acá. Eso fue lo que hice. Entonces, como te digo, el A menos B piensa que es una sola cosa, un solo término. Entonces, este es el factor común que lo pongo adelante. Abro un paréntesis, coloco lo que me falta acá, que es el A más B, porque esto por esto me da esto, y aquí me falta un C, porque A menos B por C me da esto. Y esa es la factorización, con factor común A menos B. sí, me queda claro ahora, sí, gracias. Sí, eso era solamente el problema. Alguien me pregunta en el chat, ¿por qué no factoricé por menos C? Porque, claro, yo llevo más años que usted en esto y me di cuenta en el momento de factorizar que si factorizaba por menos C acá, aquí me va a quedar al revés. Me va a quedar menos B menos A. Y no me quedarían iguales. Me quedaría A menos B y B menos A. Y eso no me sirve para factorizar. Entonces yo miré el ejercicio y digo, ¿factorizo por C o por menos C? Ah, me conviene factorizar por más C, porque aquí me va a quedar A menos B. Y si me queda A menos B, me queda el factor común A menos B. O si no, aquí me quedaría B menos A, y ahí tendría que invertirlo. ¿Ya? Pero eso es Profe, mirar nomás. Sí, Sofía. sería distinto si yo, por ejemplo, empezaba a factorizar sola por A cuadrado más AC y juntar los B también. ¿Quedaría distinto No. o sería más complicado por el ejercicio, Sí, sí, considerando sí, que me sí. dan A menos B y todo eso? Ya. Veamos. Buena pregunta. Si tú factorizas acá por... A ver, agrupemos este con este. Ya. Factoriza aquí por A. Y aquí pienso, ¿me conviene por B o por menos B? No sé. Factoriza por menos B y me queda C más B. ¿Qué problema hay ahí? Que ya no tengo términos comunes. Claro, entonces no te conviene factorizar Mm, así. ya, Porque hasta ahí nomás llegamos. Porque no hay un término común, como dices tú, no se puede seguir. Por lo tanto, no es llegar y agrupar. ¿Me entiendes? ya. Buena pregunta. Sigamos. Ya, aquí vienen los trucos que le iba a explicar hoy día. Me dan que la suma de A y B es 12, la suma de los cuadrados, A cuadrado más B cuadrado, es 40, y me preguntan A cubo más B cubo. Punto uno, no se les vaya a ocurrir empezar a resolver el sistema entre este y empezar a sacar cuánto vale A y cuánto vale B. Eso no es para nada conveniente. Van a alargar el ejercicio enormemente y a lo mejor los valores de A y B a lo mejor ni son
no los van a poder encontrar o son muy difíciles. ¿Ya? No lo hagan de esa forma. Miren, en primer lugar, a cubo más b cubo, ya les dije que se factorizaba como a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. A más b lo tengo. A más b es 12. Esto es 12. Entonces lo que tengo que hacer es descubrir cuánto vale esta expresión de acá. Se fijan que tengo a cuadrado más b cuadrado, que es 40. O sea, este con este es 40. Pero me falta saber cuánto es AB. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo puedo sacar esto? Tengo a más b, tengo a cuadrado más b cuadrado, pero no tengo AB. Entonces, el gran truco es elevar al cuadrado esta expresión. ¿Por qué? Porque si yo elevo al cuadrado esta suma, se va a formar un cuadrado binomio. Y al formar el cuadrado binomio, te va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y ahí va a salir el ab que yo necesito para ponerlo acá. No sé si se me entienden. Tomen la suma, elévenla al cuadrado. Te va a quedar a cuadrado más 2ab más b cuadrado. 2 al cuadrado es 144. Como tengo la suma a los cuadrados, que es 40, ahí voy a poder sacar 2ab o ab. Ese es el truco. ¿De acuerdo? Entonces, 144 menos 40, eso es 104, dividido por 2, entonces AB vale 104 dividido por 2, que es 52. Y ahí tengo AB. Entonces, en esta parte tendría a cuadrado más b cuadrado, que dije que era 40, menos AB sería 40 menos AB, que es 52. Eso me da menos 12, así que te queda 12 por menos 12, así que la respuesta es menos 144. ¿Ya? No se preocupen que voy a volver a repetir, porque esto es clave. Lo vamos a ver como en 3 ejercicios distintos. Al final se lo van a aprender, pero la idea es siempre la misma. Si yo tengo una suma, por ejemplo, que esta suma es 12, lo que me dicen acá, yo de aquí puedo generar a cuadrado más b cuadrado y puedo generar a b. Es cosa que ustedes lo elevan al cuadrado. Eso se les tiene que ocurrir. Ahí se les tiene que ocurrir, se les tiene que encender la ampolleta y elevar al cuadrado esta suma. Si yo elevo al cuadrado esta suma, queda un cuadrado de binomio, pero como en este ejercicio me dan a cuadrado más b cuadrado, 40, estos 40, ahí voy a poder despejar el AB y puedo sacar el AB. Pasa restando, 144 menos 40 es 104, dividido por 2, por lo tanto AB es 52. Y ahí pude sacar AB, que lo reemplacé acá. Esto es 52. A cuadrado más B cuadrado era 40, menos 52, eso me dio menos 12. Y A más B era 12. Entonces te queda 12 por menos 12, menos 144. ¿Ya? Pero como les dije al principio, no traten de sacar A y B porque no es la idea del ejercicio. ¿Ya? Siempre están relacionados. A más B, ahí lo voy a anotar porque es importante eso. Siempre están relacionados estas tres cosas. A más B, AB y A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué significa que están relacionados? Que si yo sé dos de estos, puedo sacar el tercero. Si yo sé esto y esto, puedo sacar esto. ¿Me entienden? O sea, sabiendo dos de ellos, puedo sacar el tercero. Con algunas restricciones, sí. Sí. Ya, ¿todo bien hasta acá? Vamos a ver como 3 ejercicios relacionados con lo que les acabo de explicar, esto de aquí. ¿Ya?
por ejemplo, acá me dicen que x cubo menos y cubo es 20, x menos y es 5, y me preguntan x cuadrado más y cuadrado. Entonces, lo que me acabas de recién de preguntar por el chat, x cubo menos y cubo se factoriza como x menos y, x cuadrado más xy, más y cuadrado, igual 20. Me dicen que x menos y es 5, esto es 5. O sea, tengo esto, divido por 5, y tengo que x cuadrado más xy más y cuadrado es 20 partido por 5, que es 4. Ya. Fíjense que me preguntan x cuadrado más y cuadrado. Me preguntan esto. Entonces me falta de nuevo saber xy. Xy no lo tengo. Entonces, fíjense el truco que voy a hacer. Tengo que x menos y es 5. Y de alguna forma tengo que formar xy. Entonces elevo al cuadrado acá. Eleven al cuadrado. Y me queda x cuadrado menos 2xy más y cuadrado igual 25. Por lo tanto, tengo esta información, que la voy a anotar de nuevo, y tengo esta otra. Entonces te queda como un sistema. Y de aquí voy a poder sacar x cuadrado más y cuadrado, de estas dos ecuaciones. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo saco x cuadrado más y cuadrado? Se fijan que aquí hay como tres cosas nomás. X cuadrado más y cuadrado y el xy. Entonces, una forma sería eliminar xy de acá, como un sistema. Entonces, si lo trabajas como sistema, multiplica este por 2. Eso se llama reducción en sistema. Multiplícalo por 2. ¿Por qué por 2? Porque así voy a poder eliminar el xy. Estoy copiando el de abajo. Entonces, tomé esta primera ecuación y la multipliqué por 2. La segunda la dejé igual. Entonces, si sumo las dos ecuaciones, y me queda 3x cuadrado más 3y cuadrado, 8 más 25, 33, dividido por 3, y me sale que x cuadrado más y cuadrado es 11. Y esa es la respuesta, la alternativa A. Ahora, piensa un poquito. Con este sistema, lo que hice fue eliminar en buenas cuentas xy para poder sacar x cuadrado más y cuadrado. Entonces, perfectamente este ejercicio, en vez de que preguntaran esto, también podrían haber preguntado cuánto vale x por y. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, habría que eliminar x cuadrado e y cuadrado. Y eso se puede hacer eliminando fácilmente con la resta las dos ecuaciones. Ya. Si no les gustó esa forma de resolver el sistema, ustedes también podrían haber razonado de otra forma. Miren, yo lo hice por reducción. Veamos un poquito. Reducción es cuando uno elimina algunas variables multiplicando por algún número. Pero ustedes también podrían haber hecho esto. Despejo de acá x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. X cuadrado más y cuadrado es 4 menos xy. Despejo x cuadrado más y cuadrado y te sale de la otra ecuación 25 más 2xy. Como esto es x cuadrado más y cuadrado y esto es igual a la misma cosa, x cuadrado más y cuadrado, por lo tanto esto es igual a esto. Entonces 4 menos xy es igual a 25 más 2xy.
Y ahí puedo sacar xy. Paso la xy a un lado, 3xy es 4 menos 25, menos 21, dividido por 3, y me sale que xy es menos 7. Reemplazo xy acá, por ejemplo, por menos 7, y te queda 4 menos menos 7, y te sale 11. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado es 11. También podrían haberlo hecho de esta forma. Consulta. Va. Cuidado con este. Se puede determinar el valor numérico de esta expresión, 2a cuadrado más 5a más 2b cuadrado más 5b más 4b, sabiendo que, bueno, esto hay que arreglarlo, como les dije antes, hay que tratar de factorizarlo. Esto y esto se pueden agrupar. 2a cuadrado más 4b más 2b cuadrado más 5a más 5b. Esto de acá, factorízalo por 2. Si se dan cuenta, se forma un cuadrado de binomio. Esto es a más b al cuadrado. Entonces llego a esto. No lo voy a factorizar, lo voy a dejar así nomás. Se dan cuenta que para poder saber el valor de esta expresión, necesito saber cuánto vale a más b. Ya. ¿Con qué información puedo saber a más b? Si a cuadrado más b cuadrado, yo no puedo saber a más b de la 1. No se les vaya a ocurrir sacar raíz a ambos lados, como algunos que inventan propiedades, y dicen, saco raíz a ambos lados, entonces se va ese cuadrado con esa raíz, ese cuadrado con esa raíz, y digo que a más b raíz de 5. Eso está malo. Ustedes no pueden sacar raíz a cada uno de los términos. O sea, a partir de esto, yo no puedo saber cuánto vale a más b. No tengo idea. O sea, si a cuadrado más b cuadrado es 5, yo no puedo saber cuánto vale a más b. Y aquí necesito saber cuánto vale a más b. La 1 no me sirve. Ahora, si a por b es 2, tampoco puedo saber cuánto es la suma. Sabiendo la multiplicación no puedo saber la suma, porque hay muchos números que multiplicados me den 2. Por lo tanto, con cada uno por separado no puedo saber a más b. Veamos con ambas juntas. Mire, lo voy a hacer como un alumno cualquiera y después les voy a explicar que hay un detalle en lo que yo voy a hacer. Ya. Miren lo que voy a hacer. Yo digo, sabiendo estas dos cosas, yo puedo saber a más b. ¿Por qué? Porque este lo puedo multiplicar por 2 y me queda que 2ab es 4. Si yo sumo las dos ecuaciones, me queda a cuadrado más 2ab más b cuadrado igual 9. ¿Se fijan que formé un cuadrado binomio? Entonces, esto es a más b al cuadrado igual 9. Y eso va a implicar que a más b es 3. Porque 3 al cuadrado es 9. Entonces la suma es 3. Esto es 3 al cuadrado y esto es 3. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto vale esta expresión. Porque a más b es 3. Sería 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3. Así que contestaría ambas juntas. Pero eso está malo. Lo que acabo de hacer está malo. No sé si se dan cuenta. Profe, Felipe, porque muy puede bien. ser negativo, ¿verdad? ¿O no? Exacto. Muy bien. Porque acá, al decir que a más b al cuadrado es 9, a más b puede ser 3 o menos 3. Aquí hay dos soluciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. A más b perfectamente podría ser menos 3.
Y eso hace que esto podría tener dos valores distintos. Uno con a más b igual 3 y otro con a más b igual menos 3. Cuando les pase eso, tienen que ir al enunciado. Si dijera acá, por ejemplo, si A y B, por ejemplo, son reales positivos, por ejemplo, si son reales positivos, entonces la suma tiene que ser 3 y no podría ser menos 3. Y ahí contestaría ambas juntas, porque no podría ser a más b igual menos 3. Pero como no sale esto, tengo dos posibilidades, que a más b es 3 o menos 3. Por lo tanto, ¿qué contesto aquí? Se requiere información adicional. ¿De acuerdo? ¿Capillo? Gran detalle, vos, profe. Claro. Por eso hay que estar atento a lo que te dicen en el enunciado. Y la otra cosa que quería rescatar es que ustedes se dieran cuenta que si yo obtengo la suma de los cuadrados, que es la información 1, si yo conozco la suma de los cuadrados, por ejemplo 12, y conozco el producto, por ejemplo 3, yo con esta información yo puedo formar a más b al cuadrado. ¿Ya? Y con eso podría sacar a más b. Claro que me darían dos soluciones. ¿Me entienden? O sea, yo con esta información y con esta, yo puedo formar el cuadrado binomio a cuadrado más 2ab más b cuadrado. O sea, podría formar este trinomio. Y si puedo formar este trinomio, puedo conocer a más b. Entonces, por ejemplo, aquí si multiplico este por 2, me queda 2ab igual 6. Lo sumo. 12 más 6, 18. A más b al cuadrado es 18. Y si no me dicen que A y B son positivos y no tengo información, entonces A más B es más menos raíz de 18. Entonces yo podría saber que A más B es raíz de 18 o menos raíz de 18. ¿Se fijan? Hay varias preguntas en el chat. Claro, ya. Sapka, como está el ejercicio en este minuto, donde no me dicen si A y B son reales positivos, faltaría información, porque A más B podría ser 3 o menos 3. Si me dijeran que A y B son reales positivos, entonces ahí sería ambas juntas, porque A más B sería 3. Camila me dice puede ser 3 o menos 3, por lo del valor absoluto. Sí, exactamente. ¿Otra consulta más de este ejercicio? Ya, rescaten esto, ¿no? Que si yo sé la suma de los cuadrados y sé el producto, yo puedo formar esta expresión, ¿ya? Y si puedo formar esta expresión, puedo sacar cuánto vale A más B. Entonces, por eso les decía que si yo conozco esto y conozco esto, podría saber A más B. Sabiendo estos dos, yo puedo saber esto. ¿Mm? Ya, esto es lo mismo, pero más complicado. A y B son reales positivos. ¿Se dan cuenta? Aquí ya se lo están diciendo. Tales que A es mayor que B. Y A cuadrado más B cuadrado es 6ab. La pregunta es cuánto vale A más B partido por A menos B. Este es difícil, ¿eh? Salió una vez hace años atrás. Entonces, la idea es formar acá A más B y formar A menos B. Tienen que formar estas expresiones. ¿Cuál es el truco? Formar acá, en esta zona, el A más B al cuadrado y el A menos B al cuadrado. ¿Cómo? Por ejemplo, sumándole 2ab. Súmale 2ab a ambos lados. Porque si le sumo 2ab, voy a estar formando acá el cuadrado de binomio. Súmale 2ab a ambos lados. Esto es un cuadrado binomio
Y ojo con lo que voy a hacer ahora. Puedo sacar a más b si saco raíz. Pero lo correcto es que yo le puse, lo correcto es ponerle más menos. Eso es lo correcto. Pero resulta que A y B son reales positivos. Por lo tanto, A más B tiene que estar igualado al positivo nomás. Entonces, en este caso, gracias a esta información, A más B es raíz de 8AB. Siempre cuando está la raíz, se entiende que es el valor positivo. Entonces, aquí no es más menos por la información que me dan, porque me dicen que A y B son positivos. Entonces, la suma es raíz de 8AB. Entonces, ya tengo la suma. O sea, esta parte es raíz de 8AB. Voy a hacer lo mismo sacando la resta. Ya. Hacemos el mismo truco. Tengo a cuadrado más b cuadrado es 6ab. Y voy a formar al lado izquierdo a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces le resto 2ab a ambos lados. Fíjense. Le resto 2ab. Aquí me queda 4ab. Y aquí voy a poder sacar entonces la resta. Saco raíz, pero ojo que tiene que ser más menos. Y ahí saqué la resta. Raíz cuadrada de 4ab. Pero me dicen que A es mayor que B. Y si A es mayor que B, entonces A menos B es positivo. O sea, esto es positivo, porque A es mayor que B. Por lo tanto, lo igualas tú a la raíz positiva y no más menos, por la información que me dan. Lo mismo que lo anterior. Entonces, A menos B es raíz de 4AB. Entonces, ya pude sacar que A menos B es raíz de 4AB. Y ahí estoy listo. Entonces, en definitiva, A más B partido por A menos B sería raíz de 8AB partido por raíz de 4b. Estas dos raíces las puedo poner en una sola, que queda 8ab partido por 4b. Simplifico la b. 8 partido por 4 es 2, así que la respuesta es raíz de 2, es la C. ¿Ya? Como les digo, este ejercicio cayó hace un tiempo atrás y había que hacer este truco, formar los cuadrados de binomio. Bueno, repito en esta parte que me están preguntando. Espera un poquito que se desactivó la pluma. Ya. Cuando tú sacas, tienes un cuadrado igualado a algo, lo correcto es que tú saques las dos soluciones, más o menos. Eso ocurre siempre, ¿ya? Pero A y B son positivos. Entonces, ahí te lo dicen. A y B son positivos. Por lo tanto, la suma tiene que estar igualada a un positivo. Entonces, olvídate del más menos y te quedas con la raíz nomás que indica que es positivo. Este símbolo raíz, cuando está solo, está indicando positivo. Esta se llama la raíz aritmética o principal. Siempre esta expresión es positiva. ¿Ya? Entonces, raíz de 8ab. Y cuando lo hice acá, resté 2ab a ambos lados. Resté 2ab a ambos lados. Y llegué que a menos b al cuadrado es 4ab. Tienes que sacar matemáticamente las dos soluciones. Pero resulta que te dicen que a es mayor que b. Y si a es más grande que b, entonces esta resta es positiva. Entonces, por lo mismo anteriormente, esto es positivo, entonces no te quedas con el más menos, porque ya sabes que te tiene que dar el positivo. Por lo tanto, a menos b es raíz de 4ab. Y ahí lo reemplacé, a más b por raíz de 8ab y a menos b por raíz de 4ab. Y lo saqué. Y si nos dijeran que a es mayor que b, bueno, eso es lo que nos dicen, yo creo que te refiere, ¿qué pasaría si nos dijeran que a es menor que b? Ya, si nos dijeran que a es menor que b, entonces a menos b es negativo. Sí, pero no Entonces, si te dijeran que A es menor que B, por ejemplo, entonces A menos B es negativo.
Y en ese caso tendrías que poner acá igualado a menos raíz de 4ab. Entonces esto sería menos raíz de 4ab. Ese menos lo pone afuera y la respuesta sería menos raíz de 2. ¿Ya? Sí. Por definición, cuando aparece el símbolo raíz, es siempre la raíz aritmética o principal. Ahí se mandan los condoros a algunos profesores que les dicen a los alumnos que raíz de 9 es más menos 3. Yo he visto cometer errores de este estilo a varios profesores. Eso está malo. La raíz de 9 es 3. El símbolo raíz, como les digo, es siempre mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque la raíz es una función. El gráfico de la raíz es así. Bueno, traté de hacerlo, pero es así. Entonces, si yo digo raíz de 4, eso es 2. No es más menos 2, porque si no la raíz no sería una función. Porque este 4 tendría 2 imágenes. Entonces, esa rama no se pesca. La raíz es la parte de arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces, por definición, siempre raíz de algo es positivo. Raíz de 144 es 12, no más menos 12. Ahora, si te preguntan qué número al cuadrado es 144, eso es otra cosa. Aquí hay dos soluciones, porque yo saco dos raíces. Hay dos posibilidades. X vale más o menos 12. No es equivalente a preguntar cuánto es raíz de 144. Eso es 12, ¿no? ¿Ya? Claro, la raíz de 4ab dependía de qué signo tuviese a menos b, cima y. Eso, exactamente. Claro, lo que pasa, Camila, que esto que te estaba explicando era para las raíces cuadradas o para las raíces de índice par, ¿de acuerdo? Esto no ocurre cuando son raíces de índice impar, ¿ya? Eso es otro cuento. Si tú tienes raíz cúbica, por ejemplo, de 27, eso es 3, ¿no? Porque 3 al cubo es 27. Y si tengo raíz cúbica de menos 27, eso es menos 3, ¿no? Porque menos 3 al cubo es menos 27. O sea, las raíces cúbicas te dan un solo valor, no hay problema. ¿Ya? Ahí no hay ambigüedad ni nada. Pero si yo te pregunto, como te decía, raíz de 9, eso es 3. ¿Ya? Porque por definición se ha construido este símbolo de modo que sea una función. Por eso no hay doble solución. O sea, raíz de algo es un solo valor, que es mayor o igual que 0. Ese se llama la raíz, esta se llama la raíz aritmética o la raíz principal. ¿Ya? Vamos a ¿Profe? este. Sí, dime. No, pero ¿cómo deduzco? O sea, que se me pide formar los cuadrados de binomio, como que me cuesta identificar eso como para proceder en el ejercicio realmente. Eso. Ya, entiendo la pregunta. Mira, si me están diciendo que a cuadrado más b cuadrado es 6ab, y dentro de la pregunta viene a más b, que tengo que sacar a más b, lo que se te tiene que ocurrir es formar el cuadrado de binomio. O sea, si tengo a cuadrado más b cuadrado igual a algo, y yo quiero sacar a más b, entonces tengo que sumar 2ab acá para formar el cuadrado de binomio. ¿Me entiendes? O sea, a partir de esto hay que sumar 2ab para formar este trinomio. Y con ese trinomio, sabiendo este trinomio, yo voy a poder formar el a más b al cuadrado. Y sabiendo a más b al cuadrado, voy a poder sacar a más b. Ese es el truco. Sí, sí, me queda claro ahora. Gracias. Digamos, en un rectángulo, su diagonal mide 25 unidades.
Eso de 25 unidades no lo pesquen, es como decir 25 centímetros. Su perímetro es 62. Entonces, pongámosle X e Y. El perímetro es 2X más 2Y. Y eso es 62. Y la pregunta es, ¿cuál es el área? ¿Cuánto mide entonces X por Y? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, primero, aquí en este ejercicio interviene lo que entra este año, bueno, y siempre ha entrado, digamos, el teorema de Pitágoras. Ya. Entonces, si usamos el teorema de Pitágoras en este triángulo, tenemos que x cuadrado más y cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado. ¿Se fijan? Tengo x cuadrado más y cuadrado igual 25 al cuadrado. Si yo divido por 2 acá, el perímetro, que es 62, tendría que x más y es 31. 62 dividido por 2, 31. Y se dan cuenta que me están preguntando x por y. Es lo que hemos visto todo el rato. ¿Cómo relaciono x cuadrado más y cuadrado con x más y x por y? ¿Cómo se relaciona x cuadrado más y cuadrado con x más y con x por y? ¿Qué truco hay que hacer? Bueno, con todo lo que hemos visto, espero que se les ocurra que hay que tomar esta parte y elevar al cuadrado. Porque eleven al cuadrado, elevando al cuadrado, se les va a formar x por y, que es la pregunta. Y eso es todo. Pero para eso hay que hacer ejercicio y acostumbrarse a este tipo de trucos. ¿Ya? Entonces, repito, como tengo la suma 31 y tengo la suma de los cuadrados, que es 25 al cuadrado, o sea, 625, puedo formar x por y elevando al cuadrado esta expresión. Eleven al cuadrado, se va a quedar un cuadrado binomio. Perdón. Va a quedar un cuadrado binomio. 31 al cuadrado, creo que es 961. Sabemos que x cuadrado más y cuadrado es 25 al cuadrado, que es 625. O sea, esto es 625. Despejamos, 2xy es 961 menos 625. 11 menos 5 es 6. 5 menos 2, 3. 336. Y me preguntan x por y, dividido por 2. 1 por 2, 2. 13. 168. Entonces, x por y sería 168, y esa es la pregunta. La pregunta era el área, y el área del rectángulo es x por y. Así que es C. Entonces, esto es lo mismo que hemos visto durante la clase. Como les digo, me dan la suma de los cuadrados, me dan la suma y me preguntan x por y. Entonces, el truco es pescar la suma y elevarla al cuadrado. Porque si la elevo al cuadrado, me queda un cuadrado binomio. Al hacer el cuadrado binomio, va a aparecer x cuadrado más y cuadrado, que es la información que tenemos, que es 625, y se va a originar el 2xy. Y ahí despejo el xy. ¿Ya? Creo que hay consulta. Y el último ejercicio que tengo hoy día. Si este material lo invento yo. A ver, aquí me dicen que A es mayor que B y P es mayor que 0. Me dan que la suma es 4P y A por B es 2P cuadrado. Y me preguntan A más B partido por A menos B. Entonces, la idea es la misma. Tratar de formar estas expresiones. Bueno, aquí A más B no hay problema porque A más B me lo dan, que es 4P. O sea, por lo menos ya sé que esto es 4P.
tengo que formar ahora A menos B. Entonces, tengo que la suma es 4P y el producto es 2P cuadrado. Y tengo que formar A menos B. ¿Cómo hago eso? Bueno, truquito, para formar A menos B, lo que voy a hacer es, para formar A menos B, en vez de formar A menos B, voy a pensar mejor en formar esto. Voy a formar esta expresión. Formando esta expresión, yo puedo saber A menos B. Ya. ¿Cómo hago para formar esta expresión? Elevo al cuadrado este y me queda A cuadrado más 2AB más B cuadrado. 4P al cuadrado son 16P cuadrado. Ya, me dicen que A por B es 2P cuadrado. A por B es 2P cuadrado. Por 2 te queda 4P cuadrado. Entonces, A cuadrado más B cuadrado, paso este 4P cuadrado restando y tenemos 12P cuadrado. Acuérdense que la idea es sacar A menos B. Por lo tanto, yo estoy tratando de formar esta expresión. ¿Ya? A por B es 2P cuadrado. Entonces, voy a formar menos 2AB. Multiplico por menos 2 y me queda A cuadrado más B cuadrado es 12P cuadrado. Menos 2AB es menos 4P cuadrado. Y ahora lo sumo. Y ahí voy a poder sacar la resta. 12 menos 4, 8P cuadrado. Esto es A menos B al cuadrado. Y aquí viene lo que les expliqué delante. Si tengo que A menos B al cuadrado es 8P cuadrado, al sacar raíz, lo correcto es sacar más menos. Pero me dicen que A es más grande que B. Si A es más grande que B, entonces la resta A menos B es positiva. Por lo tanto, no es más menos, es solamente el positivo. Entonces, A menos B sería raíz de 8P cuadrado. Bueno, raíz de 8P cuadrado se puede descomponer. Raíz de 8 se puede componer como 4 por 2. Ese 4 sale como 2. Raíz de P cuadrado es P. Así que te queda 2P raíz de 2. Y eso sería entonces A menos B. Repito, descompuse 8P cuadrado. El 8 lo descompuse como 4 por 2. El 4 salió como 2. El P cuadrado salió como P. ¿Por qué el P cuadrado salió como P? Porque me dicen que P es positivo. Entonces, la raíz de P cuadrado es P. ¿Ya? Por eso. Entonces, A menos B ya lo saqué. Es 2P raíz de 2. Entonces, este A menos B es 2P raíz de 2. Simplifico los P. Simplifico el 2 con el 4 y me queda 2 partido por raíz de 2. Bueno, esa podría ser la respuesta, pero no está. Por lo tanto, racionalizo y me queda 2 raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y me sale raíz de 2. Así que la respuesta es la alternativa D. Eso, pues, chiquillo. Dudas, consulta, impresiones. Clarita dice que no entendí porque A cuadrado más 2 era 16P cuadrado. Espérate. Ah, tú tienes que A más B es 4P. Eso te lo dan acá la información. A más B es 4P. Elevé al cuadrado. Esto te queda con un cuadrado binomio. Esta parte izquierda. A cuadrado más 2AB más B cuadrado. 4P lo elevé al cuadrado y me dio 16P cuadrado.
Después, A por B lo cambié por 2P cuadrado. A por B lo cambié por 2P cuadrado y por 2 me dio 4P cuadrado. ¿De acuerdo? Pasé el 4P cuadrado a la derecha y ahí obtuve que A cuadrado más B cuadrado es 12P cuadrado. No sé si entendió ahorita. Igual este ejercicio estaba más difícil que los otros. Por eso lo puse en el 10, pues. Explosión ¿Cachai? mental, literal. ¿Cachai? Por eso lo puse en el 10. Sí, este estaba más complicado. Pero se entendió, profe. Ya. Entonces, resumiendo, la idea es formar las expresiones. O sea, si yo quiero formar A menos B y tengo la suma, por ejemplo, la suma es 6, y tengo el producto, por ejemplo, 2, ¿cómo se me ocurre formar A menos B si yo tengo esto y tengo esto? De eso se trató la parte de la clase. Ya, ¿cómo formo A menos B? De partida tienes que elevar al cuadrado esto para poder formar no A menos B, sino que estoy pensando en formar esta expresión. Esa es la idea, formar esto y a partir de esto llegar a esto. Esa es la idea. Entonces, desarrollo el cuadrado binomio. 6 al cuadrado es 36. A por B es 2, por 2 es 4. Entonces, A cuadrado, por ejemplo, más B cuadrado, me queda 36 menos 4, 32. Entonces, llego que A cuadrado más B cuadrado es 32. ¿Ya? Entonces, ahora puedo formar esto. AB es 2, por lo tanto, 2AB es 4. Y lo resto, bueno, esto es una forma de hacerlo. 32 menos 4 son 28. Y ahí puedo sacar A menos B. Bueno, en este caso, como no sé si A es mayor que B o qué sé yo, en este caso A menos B sería más menos raíz de 28. ¿Ya? Si te dijeran que A es mayor que B, entonces A menos B es raíz de 28. Y ahí puedo sacar la recta. Ese es el tipo de trucos que estuvimos viendo hoy día. Sí. ¿Va a explicar lo del principio de la clase? La sí, duda que yo sí, planteé. sí. Es que un alumno me lo pidió que le explicara. ¿Está o no? Sí, soy yo. Lucas, ya. Te lo explico al tiro. Ya. Lucas tenía el problema que confunde cuando factoriza trinomio. Y que le voy a explicar ahora las diferencias que hay entre factorizar diversos tipos de trinomios, que es una duda bastante usual de los alumnos. Ya, porque como les dije antes, en los colegios pasan algunos tipos de factorizaciones de trinomios y los alumnos después quedan colgados cuando ven que tienen que aplicar diversos tipos de factorización. Ya, te explico al tiro. Estoy inventando ejercicios. Vamos con eso. Estoy compartiendo la pizarra. Se ve, Ya. sí. Entonces, vamos a ver brevemente factorización de trinomio. Entonces, mira, voy a partir con lo más fácil. Cuando tú tienes x cuadrado menos 10x más 24, este es el trinomio fácil, el sencillo. Cuando aquí hay un 1. Y en ese caso se cumple que esta es la multiplicación y esta es la suma. O sea, si esto yo lo coloco como una multiplicación de binomio, siempre los números que van acá son tales que la multiplicación me da el que está aquí al final, que es el término libre que se llama, el que no tiene variable, y la suma es el que acompaña a la x. 6 por 4 es 24, y la suma es menos 10, así que son menos 6 y menos 4. ¿Ya? Ese es el sencillo, el fácil, el trivial. Segundo caso.
el caso en que el de adelante es un cuadrado perfecto distinto de 1. Este es un cuadrado perfecto, raíz de 4 exacto es 2, y en ese caso ya no corre que la suma es 16. Ya hay que tener cuidado, ya la suma no es 16. No va a pensar alguien que esto es 2x, 2x, 2x por 2x, 4x cuadrado, que el producto sea 15, alguien podría decir es 15 por 1, y que la suma es 16. Esto no es cierto, esto está malo. ¿Ya? ¿Por qué está Sí, malo? Porque si tú lo desarrollas, te queda 4x cuadrado, 2x por 1, 2x, 15 por 2x es 30x, y 15 por 1 es 15, y aquí al desarrollarlo aquí te sale un 32x, y no un 16x. Así que ya no corre que la suma es 16 y la multiplicación es 15. Entonces, falla. Entonces, Profe, sí, dime. una consulta. Entonces, cuando sea un cuadrado perfecto, ahí hay que olvidarse de esta opción donde se suma y se La multiplica. única forma que se cumple que esta es la suma y esta es la multiplicación es cuando acá hay un 1. Si no hay un 1 ya no corre. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Ese 16, bueno, esto es 2x por 2x, eso es cierto. Empiezan con 2x. Y este 16 tienes que descomponerlo de tal forma que aparezca el 2x. Entonces esto es 8 por 2x. O sea, tienes que hacer que aparezca el 2x. Bueno, algunos profesores explican que el 16 se divide con el 2 que está aquí. 16 dividido por 2, 8. Lo importante es que ahora la suma es 8 y la multiplicación es 15. Entonces, eso es 5 por 3. ¿Ya? Así se hace cuando este es un número que es cuadrado perfecto distinto de 1. Entonces, repito, como el factor común o el término común es 2x, tiene que aparecer acá ese 16, lo descompone para que aparezca un 2x, por lo tanto la suma es 8. Esa es la suma. Mira, si tú desarrollas esto, te va a dar exactamente lo que está acá. 2x por 2x, 4x cuadrado, 2x por 3 son 6x, 5 por 2, 10x, y 5 por 3, 15. Y 6 más 10 son 16x. ¿Viste? Ahí se cumple. 4x cuadrado más 16x más 15. ¿Se entiende? sí, me quedó claro ahora. Sí, gracias, profe. Entonces sería como el Pero, término en común y eso, claro, solamente. tienes que acá el 16 descomponerlo de tal forma que uno de los factores sea el término común que está aquí. Y Y el caso profe, peludo es cuando no es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, 3x cuadrado más 13x más 4, que es el que me preguntaste en el muro, cuando aquí había un 5, ¿te acuerdas? Bueno, sí, en este caso, el truco es multiplicar y dividir por el número que está adelante para transformarlo en un cuadrado perfecto. Multiplica esta expresión por 3. El del medio, déjalo expresado, ya te vas a dar cuenta por qué. 4 por 3, 12, y lo divides por 3. O sea, multipliqué por 3 y dividí por 3 para no afectar esta expresión. Y ahora ocupo el caso 2. Como este es un 9, coloco un 3x, un 3x, y te das cuenta que el 3x ya está aquí, porque me preocupé de dejarlo expresado. Entonces, la multiplicación es 12 y la suma es 13. Así que esto es 12 por 1. Factorizo alguno de los binomios, en este caso este por 3. Simplifico este 3 con este 3 y me queda x más 4 por 3x más 1. Y esa es la factorización
de esta expresión. ¿Te fijas? Entonces, repito, si este no es un cuadrado perfecto, tienes que multiplicar y dividir la expresión por el mismo número que aparece aquí. En este caso, multiplica y divides por 3. El factor del medio, el término del medio, no lo multipliques, lo dejas expresado, para que así la suma es 13 y la multiplicación es 12. Y después factoriza alguno de los términos. En este caso, este se puede factorizar por 3. 3 factor de x más 4. Simplifica y te queda x más 4 por 3x más 1. Esos son los 3 casos de trinomio y algunos profesores o en algunos colegios pasan solamente el caso más simple. ¿Ya? Entonces, por eso los alumnos después se enredan. Chao, profe. Bueno, nos muchas vemos gracias. la próxima Adelante. clase. El día sábado vamos a ver, como les digo, el capítulo que viene. Planteo de problemas. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, Buen fin de. Chao, Que esté profe. bien. Gracias.